Acércate, siéntate un momento. Imagina una habitación en penumbra, iluminada apenas por el parpadeo de unas velas. Estamos en el siglo XIX, en París, o quizás en una pequeña casa en América. Hay silencio. De repente, un objeto inerte, una mesa de madera maciza, comienza a moverse. No hay trucos, no hay hilos. La madera cruje, se levanta y luego golpea. Un golpe, dos golpes. Al principio esto parecía un juego de salón, una curiosidad que divertía a los ociosos, pero entonces alguien tuvo la osadía de hacer una pregunta. Y para asombro de todos, el objeto inerte respondió. El ruido dejó de ser ruido para convertirse en señal. El caos se transformó en orden, y en ese preciso instante, la humanidad se encontró frente a un abismo. La materia bruta estaba demostrando inteligencia. Hoy vamos a cruzar ese umbral. Vamos a dejar atrás las explicaciones simples para adentrarnos en lo que Allan Kardec catalogó como el mayor desafío a la ciencia materialista: las manifestaciones inteligentes. Bienvenidos. Para entender este misterio, debemos despojarnos de nuestros prejuicios modernos. A menudo, cuando vemos algo que no comprendemos, nuestra mente grita fraude o alucinación. Pero, ¿qué ocurre cuando el fenómeno se repite miles de veces ante los ojos de hombres de ciencia, escépticos y personas serias? Todo comenzó con lo que llamamos manifestaciones físicas: mesas que giraban, objetos que volaban. Eso, por sí solo, podría explicarse por algún fluido magnético o eléctrico desconocido, pero la historia cambia cuando ese movimiento obedece a una voluntad. Si yo lanzo una piedra al aire, cae por gravedad, pero si la piedra se detiene a mitad de camino, o si la mesa golpea 3 veces para decir sí y 2 para decir no, la física ya no tiene respuestas. Aquí entra en juego el axioma fundamental que nos legó el estudio espírita: todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Si la mesa responde a mi pensamiento, si el golpe en la pared sigue el ritmo de una canción que estoy tarareando mentalmente, la causa no puede ser la madera ni la electricidad. Hay una inteligencia detrás. Y la gran pregunta que sacudió los cimientos del pensamiento racional fue: ¿de quién es esa inteligencia? Durante mucho tiempo se pensó que era un reflejo del propio observador, pero la evidencia, fría y obstinada, demostró lo contrario. Esas inteligencias mostraban voluntad propia, a menudo contrariando los deseos de quienes estaban presentes, diciendo cosas que nadie en la sala sabía o revelando identidades que el tiempo había borrado. No, amigos míos, no era un eco, era una voz distinta. Ahora bien, ¿cómo se comunica lo invisible con lo visible? Al principio, el método era rudimentario, lento, casi agónico. Imaginen tener que dictar una carta golpeando la pared. Un golpe para la A, 2 para la B. A esto se le llamó tiptología. Era fascinante, sí, pero agotador. Los seres invisibles, impacientes por transmitir sus mensajes, sugirieron métodos más rápidos. Se ataron lápices a cestas de mimbre, a tablillas de madera. Las personas ponían sus dedos sobre estos objetos y estos comenzaban a escribir, arrastrados por una fuerza febril. Pero pronto se descubrió que la cesta, la tabla, la mesa no eran más que accesorios inútiles. El verdadero instrumento era el ser humano. Así nació la psicografía. La mano del hombre, impulsada por una voluntad ajena,
comenzó a escribir. Y aquí es donde el misterio se vuelve tangible. Hemos visto casos donde un médium, alguien que apenas sabe leer o escribir, produce páginas de poesía sublime o tratados filosóficos profundos. Hemos visto personas escribir en idiomas que jamás han estudiado o con una caligrafía idéntica a la de una persona fallecida hace décadas. Esto no es alucinación. El papel queda ahí. La tinta es real. El mensaje persiste. ¿Cómo explicar que un niño escriba con la sabiduría de un anciano? ¿O que un ignorante discuta problemas científicos? La ciencia materialista calla o se burla, pero el espiritismo ofrece la llave. El cuerpo del médium es solo una máquina prestada. El que escribe es otro. Llegamos al punto más delicado, el que más inquieta y fascina. ¿Quiénes son? Cuando interrogamos a esa fuerza inteligente, su respuesta fue directa, sin ambigüedades. Somos el mundo de los espíritus, los seres que han vivido en la tierra. No son demonios de leyendas medievales, ni ángeles inalcanzables. Son los hombres y mujeres que amamos, los que odiamos, los grandes genios y los criminales olvidados. La muerte no los cambió mágicamente, simplemente les quitó el velo de la carne, y al comunicarse traen consigo su carácter, sus virtudes y sus vicios. Aquí es donde debemos ser más astutos que nunca, porque una manifestación inteligente no es necesariamente una manifestación de verdad. Al igual que en la Tierra, en el mundo invisible hay mentirosos, bromistas y farsantes. Un espíritu puede golpear una mesa, puede escribir un libro y puede firmarlo con el nombre de Sócrates o Jesús, pero el papel aguanta todo. El espiritismo nos enseña a ser detectives de lo invisible. No juzgamos al espíritu por el nombre que ostenta, sino por el lenguaje que usa, por la lógica de sus ideas, por la pureza de sus intenciones. La inteligencia puede ser imitada. La verdadera virtud, la verdadera sabiduría, jamás puede ser falsificada por un espíritu inferior. Ellos se traicionan por su lenguaje, por su orgullo, por su trivialidad. Es fascinante y a la vez aterrador pensar que estamos rodeados de una multitud invisible que nos observa, que intenta hablarnos. Algunos quieren guiarnos, otros simplemente quieren divertirse a nuestra costa, aprovechando nuestra credulidad para hacernos creer que somos elegidos o profetas. Pero hay algo que diferencia a estas manifestaciones de cualquier otro fenómeno histórico. No ocurrieron en una cueva secreta ante un solo iluminado. No, ocurrieron y ocurren en todas partes. En los palacios de Rusia, en las casas obreras de Lyon, en las fronteras de América. Esta universalidad es el sello de garantía. Si un hombre me dice que habló con un espíritu y éste le dijo una verdad, puedo dudar. Pero si millones de personas que no se conocen entre sí, en diferentes países, reciben a través de la escritura o los golpes la misma enseñanza, la misma revelación sobre la vida después de la muerte, entonces la duda matemática se vuelve insostenible. No estamos ante una religión organizada por hombres, sino ante una enseñanza dictada por voces de ultratumba. Voces que nos dicen que la vida no termina en el cementerio, que el vacío que sienten aquellos que han perdido a un ser querido es solo temporal,
que el silencio de la muerte es en realidad un diálogo interrumpido que puede reanudarse. Imagina el consuelo, el poder de saber que aquellos que se fueron siguen ahí, que no son polvo, sino inteligencias activas, capaces de darnos consejos, de probarnos su supervivencia mediante detalles íntimos que solo ellos y nosotros conocemos. Las manifestaciones inteligentes han roto el sello del materialismo. Han convertido lo que llamábamos sobrenatural en una ley natural que apenas estamos empezando a comprender. La mesa que se mueve, el lápiz que corre solo, no son juguetes, son el telégrafo del más allá. Son la prueba de que no somos máquinas de carne destinadas a la nada, sino espíritus inmortales en un viaje eterno. La próxima vez que escuches un crujido en el silencio de tu casa o sientas una intuición repentina que no parece tuya, detente. No tengas miedo. Quizás, solo quizás, es una manifestación inteligente esperando a que tengas la llave para comprenderla. Si quieres seguir abriendo estas puertas con nosotros, suscríbete. Hay secretos que solo se revelan a quienes se atreven a escuchar. Hasta la próxima, buscadores.